Hola mis queridos amigos, hoy les comparto algunas de las experiencias que me han llegado donde los protagonistas son los niños, los cuales encienden la luz de la esperanza en nuestro existir. Los niños siempre se han destacado por su simpleza. Cuando son pequeños tienen mayor conexión con el mundo espiritual del cual provienen. Sus historias, como veremos, corroboran una vez más la preexistencia y la existencia de la vida del espíritu, que en su inmortalidad camina por los senderos del aprendizaje, siendo su campo de trabajo en primera instancia el mundo físico y luego en mundos superiores donde el amor y la paz radica con todo su esplendor, alcanzando de esta manera la sabiduría del amor de quien nos ha creado. Sus voces, a veces entrecortadas debido a su corta edad, al momento de dar el mensaje se tornan seguras y firmes ante la perplejidad y el asombro de los presentes. Ellos nos traen gota a gota la certeza y serenidad, la fe en el amor y que nuestra vida tiene un significado. Sus frases conmovedoras, profundas, tocan el alma y nuestro pensamiento vuela a estrechar los lazos con aquellos que se hacen presente, más allá de nuestros sentidos físicos, con compasión y amor. Supuestamente, los niños de 3, 4 años de edad no tienen la capacidad de discernir. No están contaminados ni influenciados por el entorno. No especulan. Son limpios de corazón. Por lo tanto, su actuar es innato, auténtico y simplemente maravilloso. La certeza de la vida del espíritu después de la muerte física ya no encuentra freno. En todas partes del mundo la luz del saber ilumina las conciencias de todos los humanos. Nos reconocemos como seres espirituales creados para la eternidad y el amor, una realidad que ya se encuentra entre nosotros. Experiencias hay muchas, pero para no explayarme tanto, he elegido los casos más trascendentes, como por ejemplo el de Paula. Entre estas experiencias, como dije, podemos contar el caso de Paula, de 3 años de edad. Es muy despierta y al criarse entre adultos, a pesar de su corta edad, habla y se expresa muy, pero muy bien. Mónica y la abuela materna, Graciela, se turnan para su cuidado. Una mañana la abu Graciela recibe un llamado telefónico. Era Elisa, su consuegra. De repente Paula, que se encontraba dibujando en la mesa del comedor, se levanta y se dirige a ella muy resuelta, interrumpiendo su comunicación. Decide a la abuela Elisa que Pablo dice que está bien y que la quiere mucho, que siempre está a su lado. Luego del mensaje volvió a seguir dibujando. Todos quedamos helados, me comenta Mónica. Pablo falleció siendo un joven hace aproximadamente 20 años, pero su madre Elisa jamás superó su pérdida, manteniendo desde entonces un estado depresivo y triste. Nosotros tratamos de ayudarla, pero es un tema que no se comenta en la familia, y menos aún a Paula, de 3 años, por lo que la nena desconocía de la existencia de Pablo y su nombre. Ante este hecho nos preguntamos, ¿cómo lo supo? Y fue tan directa. Un mensaje que nos pone de pie frente a una realidad superadora, que nos hace abrir los ojos del alma para ver más allá de nuestro horizonte humano.
Continuamos con el caso de Hernán. Hernán es un niño de 3 años y medio. Esa mañana explora el aparador del comedor mientras su mamá cocina. En su quehacer llega hasta el fondo del mismo y saca una estatuilla de la Sagrada Familia. Cuando la mamá ve que traía en sus manos la estatuilla, le dice: «Ojo, Hernancito, no lo vas a romper, ¿eh?». El niño, que con su edad apenas llega a la mesa del comedor, apoya la estatuilla sobre ella con sumo cuidado y mientras la observa contesta: «No, esto es de la tía Susana». La mamá, asombrada por su respuesta, le pregunta, siguiéndole el juego: «¿Y vos la viste a la tía Susana?». «Sí». «¿Y dónde?». «En la casa de la abuela Emilia». No sería relevante la conversación entre madre e hijo si no nos enteráramos que la tía Susana falleció 5 años antes que Hernán naciera y que la estatuilla era un regalo que Susana les había traído a sus papás de uno de sus viajes de vacaciones, hacía al menos 8 años. Sorprendente, ¿no? Ahora bien, vamos a dar un paso más. El amor siempre se manifiesta en las cosas más simples. Si pensamos y analizamos, ¿qué más lógico es que Hernán viera a la tía Susana en la casa de su mamá, la abuela Emilia? Este acto es igual al anterior, donde los hijos acompañan a sus padres, consolándolos y amándolos, ya que la falta del cuerpo físico no destruye los sentimientos, ni la personalidad del ser que ya no está físicamente entre nosotros. Pero podemos profundizar aún más este hecho, ya que ¿cómo sabía Hernán con tanta seguridad que era de la tía Susana, si él aún no estaba ni en proyecto? Esto es una confirmación de la preexistencia del espíritu, consciente de su estado espiritual, en donde debe nacer y desarrollar su vida. Los seres que se van antes que nosotros, lejos de perderlos para siempre, siguen a nuestro lado dándonos fuerza en nuestro diario vivir hasta el momento de volver a vernos. Vamos a continuar con Hernán, que es como agua cristalina. Un día entra a la habitación donde estaba su madre. Tenía colocado sobre su cabeza un sombrero viejo. «¿De dónde sacaste ese sombrero?», exclamó la mamá. «Me lo prestó la abuela Rosa», contestó, tocando el borde del sombrero muy tranquilo y con una amplia sonrisa. Su madre quedó impactada porque, efectivamente, el sombrero era de su mamá Rosa, quien había desencarnado muchos años antes que Hernán naciera. Tenemos que notar que para que alguien nos preste algo, nos dé permiso para usar, ese alguien tiene que estar presente, cosa que Hernán, con sus 3 años y medio, sobrelleva con total naturalidad. Además, conocer el nombre tan seguro y asociarlo con la abuela Rosa. Cuenta su mamá que el niño por las noches antes de dormir repasa el estado de cada uno de sus familiares, como sus otras abuelas y otros seres queridos que suelen ir de visita a la casa. Una de esas noches de invierno, frío, después de ver cómo estaban las abuelas y los demás, se detuvo en el tío Lucas y con tono de preocupación exclamó: «Pobre tío Lucas, tiene frío, mucho frío». Al otro día se enteran que el tío Lucas, en la tormenta fuerte de esa noche,
se encontraba a la intemperie luchando con unas chapas del galpón de herramientas que el viento intentaba levantar. Realmente había pasado mucho frío, puesto que con el apuro había salido sin abrigo. Es curioso pensar que así como nos acompañan después de la vida, también lo hagan antes de nacer, ¿no? Entre muchos estudios del tema vida antes del nacimiento, la psicóloga y doctora Ellen Wambach, en su obra La vida antes de la vida, relata el proceso y resultados del estudio a más de miles de seres que en la mayoría de los casos acompañan a sus madres. Sentían las angustias, miedos y preocupaciones de sus mamás durante el embarazo y en el momento del parto. En distintas circunstancias colaboraban en su propio nacimiento, además de reconocer a familiares de vidas pasadas como miembros de la familia actual. Esta experiencia se realizó en personas de distinta formación religiosa y culturales, destacándose un porcentaje amplio de coincidencias. Vamos a seguir con nuestra narrativa. El siguiente caso es el de Luis. Luis es hermano de Hernán, su gemelo, como dije, de 3 años y medio. También es muy perceptivo. En esa oportunidad, en presencia del niño, pensando los padres que el pequeño se encontraba ocupado en su juego, con preocupación comentaban el estado de las abuelas, que ya grandes vivían solas, sobre todo la de una de ellas, enferma desde tiempo. Luis, que por el contrario no estaba tan distraído, escuchó el comentario de sus padres y los interrumpió. La abuela María no vive sola, con ella vive un fantasma. La frase fue rotunda. Al instante pudo observar la sorpresa de sus papás y la mirada entre ellos, por lo que después de un breve paréntesis añadió con tono tranquilizador: pero la cuida, ¿eh? Realmente podemos pensar que a esa edad la palabra fantasma es sinónimo de ángel o guía espiritual, o bien de algún familiar que esté, como en el caso de Elisa y Emilia. Pero en María se agrega otro motivo, que es la falta de salud. Así lo expresa el maestro cuando nos dice que no estamos solos, porque ellos están siempre a nuestro lado. Los niños llevan una vida normal. La madre trabaja y cuando su trabajo se lo permite los va a buscar al jardín, mientras el padre en casa adelanta el almuerzo. Esa mañana a la salida Luis corrió hacia su madre y a los gritos le dice: «Papá se cortó el dedo», e hizo el ademán con la mano derecha en forma de rebanada sobre la mano izquierda. Efectivamente, el papá, cocinando, se había cortado con la cuchilla el dedo de la mano izquierda. Nada grave, pero para Luis era motivo de susto y preocupación. Al llegar y entrar a la casa, corrió a ver a su papá. Una curita enrollaba el dedo índice, mientras su madre detenía a Hernán, que corría al teléfono para llamar al doctor, y su hermano Luis lo atendía y mimaba. Todo puede ser una situación común de cualquier niño que ve a su padre lastimado, pero lo extraño, lo que realmente nos tiene que llamar la atención, es
cómo el niño lo supo estando en el jardín. Vamos a ver otra historia que es todavía más impactante. Yo la titulé como Presencia, porque las visiones son a veces tan claras que nos dejan sin palabra. Emanuel perdió a su papá a los 9 años. Su padre, joven aún, tenía 37 cuando desencarnó. En la actualidad lo recuerda cada día con una fotografía sobre el estante de la chimenea. Su hija Nicole tiene apenas 4 añitos. Esa tarde ya oscurecía cuando Emanuel llega del trabajo. Nicole se encontraba jugando en la alfombra con sus chiches favoritos cuando escuchó abrir la puerta de entrada. De un salto, entusiasmada por la llegada de su papá, corrió a su encuentro. Como la mayoría de los padres, Emanuel la recibe y alza en brazos con un fuerte abrazo que ella responde con un beso grandote al tiempo que le dice: «Vino el abuelo. Me dijo que no tenga miedo, que te diera un gran beso y te dijera que te ama y siempre está a tu lado, cuidándote». El padre no sabe cómo reaccionar porque la niña no tiene abuelos vivos y que, extrañado, le pregunta: «¿Qué abuelo?» «Este», contesta Nicole, señalando la foto que se encontraba sobre la chimenea. Emanuel tomó el retrato y volvió a preguntar: «¿Quién?» «Este». «Sí, ya te dije», contestó Nicole, con tono de «¿No entendés lo que te estoy diciendo?». Decidida y notando que su padre parecía no comprender lo que decía, habiendo entregado el recado, se bajó de sus brazos y continuó con lo que había interrumpido. Fue un comentario familiar de varios días y de volver a preguntar una y otra vez cómo había sido, a lo cual la niña contestaba casi ya con fastidio. Pero todos tenemos un tiempo para llegar e irnos y para vivir bien y mejor en ese tiempo intermedio. Nicole sigue sembrando consuelo y esperanza. La mayoría de nosotros ha escuchado que nuestros seres queridos nos vienen a buscar y recibir cuando nos toca dejar este mundo. Al cabo de unos 2 o 3 meses no se hablaba más del tema. Una mañana de domingo, sus padres estaban tomando mate en la cocina cuando, al despertar, Nicole se levanta y va a ellos, refugiándose llorosa en los brazos de su madre. Entre mimos, la mamá le pregunta qué le pasaba. No era normal ese comportamiento. Nicole les cuenta que el abuelo había vuelto y que le dijo que venía a buscar a la abuela Lala. Ella quería mucho a la bisabuela, por eso estaba triste, pero también le dijo que esté tranquila, que todo iba a estar bien. La Lala tenía 81 años y era la mamá del papá de Emanuel. Ella se encontraba bien de salud, pero en el término de una semana fue internada por una crisis respiratoria y desencarnó 10 días después. Su hijo, desencarnado a los 37 años, se hacía presente para recibirla en su nacimiento espiritual y avisaba por medio de Nicole que había llegado la hora y que todo estaba bien. Bendito sea Dios. En la actualidad, gracias a la tecnología avanzada,
podemos observar a los niños en el claustro materno. Recuerdo algunos casos en donde en el momento de la ecografía la médica le habla y el niño se sonríe respondiendo a su voz. En otro momento, cuando la médica le dice, a ver tu carita, el niño se tapa la cara con la mano. Así salió la foto. En otro momento, al insistir la médica que quería ver su cara, pero mala suerte. El niño hizo un giro y puso la cola que salió perfecta en el monitor. Todos rieron. Se conocen casos en donde se quedan quietos al escuchar música de meditación o se mueven alegres cuando el padre llega a la casa. Yo personalmente tengo varias preguntas. ¿Escuchan? ¿Entienden lo que escuchan? Si entienden, ¿cómo saben el significado de las palabras que todavía no han aprendido? ¿De dónde sale el humor? El sentir el placer al escuchar música, la negación o la alegría. Si ya traen en sí una cierta personalidad desarrollada, sentimientos, gustos, ¿de dónde y cuándo proviene? Recordemos que estamos hablando de fetos. Cada día más elementos. Si es así, ¿será que el estudio de la doctora Wambach nos ratifica esta y tantas otras anécdotas familiares que a la vez verifican su estudio? Un caso más en donde podemos corroborar la presencia de aquellos que nos acompañan con su amor es el de Javier. Javier tiene aproximadamente la misma edad. Sus padres ya están acostumbrados a escucharlo jugar y hablar en su habitación o en la casa con sus amigos imaginarios. Así que les suele decir, me voy a jugar con Marcos. Tal es el nombre de uno de sus amigos imaginarios. Un día le pregunta a su madre, mami, dice mi amigo que somos hermanos. ¿Así? ¿Y cómo se llama? Dice que no tiene nombre, porque no lo pusiste. La madre tuvo que hacer un esfuerzo para asociar lo que decía su hijo y darse cuenta de qué estaba hablando, a qué se refería. Hay cosas, momentos de vida que los adultos tratan de olvidar siguiendo sus actividades en forma normal, pero como dije, tratan, ya que siempre se encuentran ahí, dolorosamente presentes en el fondo del alma. La madre, conmocionada, cuenta que cuando quedaba embarazada pensaba en la llegada del niño, las compras, el nombre, si era niña o si era niño, pero este advenimiento parecía no llegar nunca, ya que a los pocos meses se producía un aborto espontáneo. En uno de ellos parecía que todo andaba bien, así que decidieron con su esposo esperar hasta el último momento, no hacerse ilusiones y no pensar en el nombre, un poco así como cábala. Pero todos los recursos no surgieron efectos, perdiendo el embarazo casi a término. Después de este tremendo dolor, llegó, gracias a Dios, Javier, comenta la mamá. ¿Podría Javier saber ese periodo de dolor tan amorosamente guardado en el corazón de su madre? Y que saliera a la luz gracias a un amigo imaginario que en definitiva esperaba tener un nombre, ¿o habría alguna otra intención? Los caminos del Señor son inagotables y todos hacen resplandecer el amor que nos da consuelo y esperanza, que nos abre la conciencia de la relación
cada vez más profunda y responsable a la vida del espíritu. Las preguntas que debemos de hacernos es: ¿para qué? ¿Y por qué Dios permite que los mensajes lleguen a nosotros de esta manera? ¿Será para que tomemos conciencia de la verdadera realidad y no suframos más? Los mensajes son como chispas de luz que encienden nuestro pensar y sentir en busca de respuestas y en ellas la verdad. En el Congreso de Peguajó me encontré con Alicia, quien me contó su historia con su hija, Marilina. Alicia perdió a su papá de 84 años. En ese momento su hija Marilina tenía 8 años. Un día llega de madrugada de un cumpleaños y la encuentra parada en el comedor, en penumbras. ¿Qué estás haciendo acá?, pregunté. Me cuenta. Vine porque estaba el abuelo. ¿El abuelo? Sí, dice que vino porque con la enfermedad no había podido verlos y despedirse. Quería reunirse con la familia por última vez, ya que tiene que hacer un viaje y se va definitivamente. Le pregunté a Alicia si el mensaje le había dado paz. Sí, me dijo, porque dijo y habló de cosas que a mí me impactaron, muy certeras, y entre ellas pidió que cuidáramos los muebles que había hecho. Él era carpintero. Yo los cuido mucho. ¿Y todo a través de tu hija?, volví a preguntar para corroborar. Sí, me comentó que parecía que para él estaba toda la familia. ¿Ella lo conoció? Sí, le decía pa. Le pregunté a Marilina cómo se había ido. Continuó contándome Alicia. Mamá ascendió por el techo. Antes de irse dijo que nos quería mucho y que nos cuidáramos. Lo que me extraña es que se veía como una persona de carne y hueso y se fue como un espíritu. Se elevó. Cuando quise prender la luz, el foco había estallado. Se ve que fue demasiada energía, comenta asombrada. Bien, hoy Marilina tiene 28 años y sigue con las manifestaciones visuales y auditivas. Es la que ensambla a la familia, la que une, la que salva las diferencias, dice su mamá. Queridos amigos, así es como nos hacen saber y nos dicen: aquí estoy y lo sigo amando. La doctora Kubler-Ross cuenta sobre una niña internada, paciente suya, que se encontraba por desencarnar debido al cáncer. Al despedirse de su madre le dice: la calidad de vida aquí es más importante que la cantidad. Ante esta frase impactante que sacude nuestros cimientos, podemos pensar también que la calidad es importante en toda la extensión de nuestra vida. Pero además de la frase conmovedora y aleccionadora, debemos detenernos en la palabra aquí. Ella nos está indicando, marcando, definiendo en el aquí un espacio que no debiera expresarse si no existiera un allá, otro lugar de vida. Esta expresión me permite remitirme al Maestro Jesús, que con solo 33 años de existencia marcó con su calidad de vida
el rumbo a toda la humanidad. Me despido con todo el agradecimiento hacia aquellos que me permiten contar sus historias. Un abrazo de amor fraterno y la bendición del Padre para cada uno de nosotros. Que así sea.